Bendiciones y muy buenos días en el Señor. Gracias por estar aquí otra vez esta mañana en el culto y espero que todos estén bien. Voy a orar para empezar el culto y luego vamos a cantar junto Fe, la victoria es. Le invito a cantar con nosotros. Fe, la victoria es. Después de orar, Padre amado, gracias Señor por esta mañana y por la oportunidad de estar aquí junto otra vez con la familia de Dios alrededor de la tecnología, Señor. Gracias por esa oportunidad de estar juntos compartiendo alabanzas y tu palabra, Señor. Bendícenos en todo lo que cantamos y decimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Canten conmigo, fe y la victoria es en esta mañana. Y en ese primero, soldados del Señor Jesús, valientes hoy luchar, constantes mientras haya luz, las armas empuñar. Al enemigo combatí con fuerza y no temáis, pues la victoria en la lid, por fe la obtendréis. Ven, la victoria es, ven, la victoria es, ven, nuestra victoria es, que al mundo vencerá. Con la bandera de su amor, espada de verdad, seguimos fiel al Salvador, quien triunfos nos dará. Marchamos tras los santos que luchando contra el mal lo derrotaron por la fe y en gloria hoy están. Ve, la victoria es, ve, la victoria es, ve, nuestra victoria es, que al mundo vencerá. Al que venciere el Señor de blanco vestirá, su nombre ante el Padre Dios Jesús confesará. Las alabanzas del gran Rey su pueblo cantará, por siglos mil, pues por la fe victoria siempre da. Ve, la victoria es, ve, la victoria es, ve, nuestra victoria es, y el mundo vencerá. Que Dios os bendiga en esta mañana. Ok, seguimos en esta mañana cantando Están por Cristo firmes. Y nosotros entonces debemos entender que es Cristo que nos da la victoria. Canten conmigo, están por Cristo firmes. Están por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzaron la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Están por Cristo firmes, os llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos ir. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo sin igual. Están por Cristo firmes las fuerzas bien
buenos días, mis hermanos. Es un gozo estar aquí con ustedes otra vez, con la palabra de Dios abierta. Y les invito a estar junto conmigo en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, los que podían ver el video del miércoles con el juego, con las campañas y también con la prédica de mi abuelo. Espero que fuera una bendición a todos. A los que no podían verlo todavía, les invito a ir atrás, tal vez después de ese video o en otro tiempo, cuando puede participar con eso. Más adelante yo voy a revelar las respuestas al juego de las canciones, entonces vaya y escuchándola bien. Tenemos varios hermanos que han adivinado las canciones, tenemos varios que saben algunos, ninguno ha podido lograr los 6 que hay y sabemos que es un poco difícil, pero por la diversión de eso con familia, con mis hijas y luego con mis sobrinos también, pensamos que ustedes disfrutarían mucho eso, a pesar de ser muy difícil. No fue el punto tanto del juego que solo el especial de eso. Pues entonces vamos a seguir con lección número 7 en esta mañana y estamos empezando esta lección en esta mañana para dar cada uno oportunidad de tener el guía en mano y seguirlo desde punto número 1. Normalmente he empezado las lecciones los miércoles siguiendo hasta el domingo. Entonces hoy estoy empezando la lección número 7. Quiero invitarle a estar conmigo durante toda esta lección. Vamos a estar estudiando Moisés y sus amigos fieles. Moisés y sus amigos fieles. Les doy un recuerdo de la lección del estudio. A través de todo ese tiempo, no debemos quedarnos pensando que estamos siguiendo la historia del pueblo de Israel, tanto que estamos estudiando la fidelidad de Dios a través del viaje de la vida, especialmente estudiando y hablando de la vida de Moisés. Entonces debemos estar desarrollando una fe completamente en la fidelidad de Dios, y eso es lo que estamos estudiando más en todo ese tiempo. Entonces la lección número 7 es y la clave de esta lección es seguir la fe del líder de Dios. Seguir la fe del líder de Dios. Entonces, espero que estén allá conmigo en Éxodo capítulo 17 y vamos a estar leyendo versículos 8 hasta versículo 13 para empezar esta mañana. Lección 7, Moisés y sus amigos fieles. Ahora de Éxodo 17, versículos 8 a 13. Lee conmigo, la Biblia dice: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos
el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Pues oremos para empezar el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Padre amado, gracias Señor por la oportunidad de estar aquí reunidos otra vez y no podemos decirle tanto gracias por tu fidelidad a nosotros. Sabemos que nosotros le fallamos mucho, pero tú sigues fiel a nosotros y es una bendición. Gracias por usarnos a pesar de nuestros fallos y pecados y fracasos, Señor. Bendícenos, Señor, en el estudio de esta mañana para ser fortalecidos y animados por tu palabra. Ayúdanos a ver en el ejemplo de Moisés y la vida de él, la gran fe que él tenía en ti para hacer lo que no podía hacer. Entonces bendícenos en estos momentos y te damos la gloria y las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, lo que nosotros debemos entender es que Dios ha ordenado en la iglesia la oficina del pastor. En cada iglesia local, el pastor debe y está allá para guiar el pueblo y también para servir a la gente de Dios. Es la responsabilidad de la iglesia guiar de su corazón lo que él piensa y entiende que es correcto con Dios y en el cuidado del rebaño de Dios. Es su responsabilidad, hermanos, como iglesia, como congregación, de entonces seguir el liderazgo del pastor. Es su derecho como iglesia, hermanos, de ayudar a su pastor y su líder. Yo sé que ese tiempo con nosotros afuera ha sido una tribulación, una prueba de fe para nosotros. Y les doy gracias por permitirme en estos momentos estar delante de ustedes, aun estando separado de ustedes. Espero que sepan que nuestro corazón está ahí con ustedes a pesar de no estar presente en forma física. También quiero decir en forma de empezar, gracias por sus preocupaciones y por sus oraciones y por su fidelidad a Dios y a la iglesia, a nosotros también a través de ese tiempo. Para mí y mi familia, a través de esa dificultad familiar que hemos sufrido, hemos recibido mucha ayuda y consuelo de ustedes por sus oraciones y preocupaciones. Entonces, para empezar así en esta mañana, nosotros lo que recibimos y entendemos es, y el deseo mío, y deseo que tengo para los hermanos que salen de nuestra iglesia es que todos nosotros seamos siervos principalmente y más que otras cosas. Porque el trabajo más grande que nosotros tenemos es servir a otros, servirles a otros. Es decir, hermanos, cuando nosotros elegimos seguir los pasos de Dios o Jesucristo a través del ejemplo que Él nos dejó en el Nuevo Testamento, vamos a entonces, como Marcos 10 y versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces es nuestro deseo servirles a otros
en el aspecto de ayudarles a crecer y madurar en la palabra de Dios y espiritualmente. Entonces, quiero tocar el primer punto en esta mañana, que es la esperanza de la fe de Moisés. La esperanza de la fe de Moisés. Hay algunas cosas que debemos entender a través de la historia que estamos estudiando, que hay muchos puntos donde el pueblo pensaba que no había esperanza, cuando no podían ver un escape tal vez de los enemigos, como vemos ahora, o cuando su espalda estaba allá en el Mar Rojo y vieron los enemigos de Egipto todavía avanzando hacia ellos. Una cosa que debemos entender es que Dios usó Moisés para proveer estabilidad al pueblo, paz, puedo decir, al pueblo, y fue porque Moisés tuvo una gran fe en Dios, en el poder de Dios, y en vez de desanimarse o preocuparse por cosas que fueran o estaban más lejos que su mano, lo que Moisés aprendió a hacer, y creo que fue en el desierto, mientras siendo un pastor de las ovejas de su suegro, él aprendió a confiar y depender completamente en Dios para hacer cosas que no podía. Entonces, a pesar de los factores negativos, la fe de Moisés no disminuyó. En vez de desanimarse, él puso su confianza en Dios, y lo que vemos es que él buscó la dirección soberana de Dios, y vemos eso en nuestra historia hoy. Vemos letra A en nuestra lección, bajo punto número 1, la esperanza de la fe de Moisés, que el ejército fue preparado. Vemos en versículo 8 y versículo 9, hasta ahora el pueblo no había tenido necesidad de tener un ejército. Vemos saliendo del Egipto, que aún no tenían un ejército. Dios peleó completamente por ellos, y vemos que la primera batalla que ellos fueron para pelear está aquí, cuando Dios dice a Moisés que mande a Josué como general del ejército y prepare entonces un ejército para luchar en contra de los enemigos. Nosotros lo que debemos entender es que, número 1, los hombres fueron elegidos para pelear. Los hombres fueron elegidos para pelear. Es interesante, hermanos, entender que la vida cristiana es un campo de batalla espiritual, y nosotros debemos armarnos con la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6 y versículos 10 y 10 hasta 18, vemos otra vez esa armadura espiritual que Dios nos da para entonces presentar defensa en contra de los enemigos de Dios, siendo Satanás en nuestra vida. En Efesios 6 y versículo 11, la Biblia dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Hermanos, entonces lo que debemos hacer, la clave en versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces Dios quiere que nosotros estemos firmes en nuestras batallas espirituales que enfrentemos en nuestra vida, y la gran esperanza que tenemos es que no tenemos que hacerlo solo. Nosotros debemos luchar en equipo. El equipo que Dios nos ha dado a cada uno es la iglesia local donde nos reunimos y donde luchamos junto en contra de las acechanzas del diablo. ¿Sabe una cosa, hermanos? Y una cosa que digo frecuentemente es que los problemas que usted enfrente diariamente no son tan diferentes que los de los otros hermanos. Entonces, lo más honesto y abierto que somos con los demás de los hermanos, compartiendo uno con otro, pero en oración uno por otro, nosotros vamos entonces a fortalecernos en el Señor para que luchemos juntos en contra del mismo enemigo. Nosotros debemos entender que el enemigo no es en contra de nosotros, no es en contra de los líderes, no es en contra de los maestros o de las autoridades. Hermanos, el enemigo común entre nosotros es Satanás, y nosotros debemos entender que debemos pelear y luchar en contra de él. En 2 de Timoteo 2 y versículos 3 y 4, la Biblia dice otra vez, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, una cosa que puede ayudarnos. ¿Quién le eligió para ser soldado? Pues la canción dice que somos soldados de Jesús. Jesús. Entonces fue Él en el pago de nuestra deuda, en la salvación que Él nos ha dado, que nos eligió de ser soldados suyos. Entonces nosotros debemos entender que el general o el capitán o entonces el líder entre nosotros es Jesucristo, el cual entonces nos equipe, nos ayude en nuestra vida para estar firmes y para seguir fiel. Hermanos, iglesias de hoy necesitan hombres, necesitan mujeres que guíen a sus familias, que dirijan alabanza y entonces que lideran en la área de dar las ofrendas, en servir y en ser testimonios o testigos para Dios. Tan frecuentemente puedo hablar con nuestros hermanos machos hombres en esta mañana. Tan frecuentemente los hombres toman un asiento atrás en esa área del guía de la familia, en el guía de la iglesia, y nosotros entonces debemos entender que Dios ha elegido los hombres para ser las cabezas del liderazgo sobre nuestras familias, sobre la iglesia, y nosotros debemos entonces hacerlo con ganas, es decir, hacerlo con todo nuestro corazón, hacerlo porque amamos a Dios y amamos también a nuestra familia. Entonces, si le pregunto en
esta mañana, quien quiere que su familia siga exitoso espiritualmente en las cosas de Dios, y todos nosotros vamos a contestar sí. Pero una cosa que debemos entender es que tenemos que ser proactivos en esa área. Hay mucha tristeza por entender que los hombres muchas veces son pocos en las iglesias. Y damas, no quiero decir nada malo de ustedes. Les invito a que todos se involucren, y también le enfatizo en esta mañana, si su esposo y si el hombre de la casa suya no se levante y toma las riendas espiritual de su familia, usted también tiene la responsabilidad de guiar a sus hijos en esa área. Entonces, le aplaudo a las mujeres por el sacrificio y la fidelidad que tienen. Pero hombres, es tiempo que nosotros tomemos posición en contra de lo malo y con Dios en ese sentido. Entonces, número 2 de esta mañana es entender que los hombres eran dispuestos de pelear. Los hombres eran dispuestos de pelear. Nosotros no solo somos elegidos para estar en la batalla, pero también estamos dispuestos de coger la espada de Dios y entonces pelear y luchar en contra de las acechanzas de Dios. Le pregunto entonces, ¿usamos el poder que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo para guiar a nuestra familia en oración y en estudio bíblico y guiarles por los principios bíblicos que Dios nos ha dado en este tiempo? Mira, hombres dispuestos de pelear son hombres que toman una decisión adelante del problema, que se preparan y entonces estudien para estar preparados. Los hombres que están dispuestos de pelear no son hombres que usan excusas o que son vagos en sus trabajos, que están listos siempre de dar de sí mismo. Y puedo decirle que la cosa más fácil que nosotros hombres hacen es proveer para las cosas físicas de la familia. Esa es la cosa más básica y la cosa más fácil muchas veces. Es más fácil para nosotros, hombres, salir de la casa, proveer y ganar un cheque o un salario para que nosotros podamos comprar la comida, pagar la renta y más de eso. Pero la cosa que requiere trabajo y esfuerzo intencional es en la área espiritual, y eso solo puede hacer en persona. Eso es coger a nuestros hijos y en mi caso hijas y abrazarles y besarles y decirles que les queremos y instruirles en el camino por compartir la palabra de Dios con ellos y no faltar de orar por ellos, pero también orar con ellos, enseñándoles cómo orar y cómo actuar como cristiano. En la área de disciplina, hermanos, es nuestra responsabilidad como padres instruirles en el camino del Señor. Y nosotros que tan frecuentemente que los niños desvían, es nuestro derecho y responsabilidad de corregirles. Es decir, hermanos, volverles al camino correcto. ¿Me? Es necesario que nosotros hacemos eso.
Pero mira número 3, en esta mañana vemos también que los hombres estaban dependientes en el poder de Dios. Moisés les habló que cuando estaba levantando sus manos, fue una imagen literal de oración sobre ellos. Entonces, con la misma vara que él levantó sobre el mar rojo, él iba a estar allá sobre el collado del cumbre y él iba a estar levantando el poder de Dios. No era en la vara, sino en sí la fe que él tenía en el poder de Dios. Entonces, Dios nos da mucha esperanza en nuestra vida para que una victoria pueda ser logrado por nuestros esfuerzos, pero esfuerzos unidos solo por el poder de Dios en hacerlo. Amén. Sabemos, hermanos, tan rápidamente y tan frecuentemente que necesitamos ser recordados que en estos tiempos es tiempo de entender y confiar que Dios sí puede hacer todo. Sí, Él puede y va a hacerlo todo posible para nosotros. Entonces, es bueno analizar la victoria y las victorias que Dios nos dio en la Biblia, pero debemos saber cómo llegó esa victoria a la gente de Dios, y es que Dios usó o usaba gente para mostrar su poder, el poder de Dios tan grande. Entonces vemos letra B para terminar en esta mañana, y es que Dios mostró su poder. Dios mostró su poder. Es interesante, la batalla comenzó y tan rápido que Moisés y Aarón y Ur subieron la cumbre. Ellos se dieron cuenta algo, que cuando las manos de Moisés estaban levantadas, la batalla estaba yendo en la dirección del pueblo de Israel. Pero cuando se bajaban las manos de Moisés, vemos el enemigo ganando. Pero cuando la vara de Dios en las manos de Israel, de Moisés, fueron levantados, vemos que el poder de Dios les, como puedo decir, equipó o esforzó a los hombres del ejército para pelear mucho más. Lo pienso en esa manera como la bandera. Y en batallas antiguas también, en la historia es como el señal de la bandera, y la bandera fue siempre delante del pueblo. ¿Por qué? Porque le dio ánimo al pueblo a ver su bandera todavía levantada. Muchas veces el enemigo atacó primeramente los que llevaban la bandera para desanimar. Cuando el pueblo vio la bandera en el suelo. Pero entonces otro hombre valiente iba a coger la bandera otra vez y llevarlo adelante. Entonces nosotros entendemos de esa buena canción que es que la bandera de Dios está en nuestras manos, es nuestra. Y nosotros, hermanos, vemos que el poder de Dios es mostrado a nosotros, a los que confían en Dios. Pienso en un versículo que nosotros citamos mucho, y quiero dejarlos con ese en esta mañana.
Romanos 8, versículo 28. Pero mira versículo 26. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene lo que sabemos, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, mira versículo 31 conmigo, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bueno es entender la victoria de Dios y tanto y mucho más el poder de Dios para nuestra vida en proveer una victoria para nosotros. Pero empieza con punto número 1 en esta mañana, la esperanza en la fe de Dios. Y muchas veces la fe de Dios, nuestra fe de Dios, es aumentada por ver la fe que nuestro pastor o otro líder sobre nosotros tiene en la visión que Dios nos le ha dado a ellos para luego seguirlo. Pues hermanos, concluyo esta mañana con eso. Voy a orar y les invito entonces a pensar en esto y también les invito a estar otra vez en esta tarde con nosotros. Que Dios les bendiga después de orar. Padre amado, gracias Señor de nuevo por esta lección. Bendícenos Señor a través de ese estudio de Moisés. Ayúdanos a aprender a depender completamente en tu fidelidad a través de nuestro viaje de la vida. Señor, gracias por proveer para nosotros algo de sostén, algo de ayuda para nosotros. Y como vemos en esta mañana, esa armadura que encontramos en Efesios 6 usa cada cosa que ha sido compartido en esta mañana para ayuda a su pueblo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén en esta noche. Espero que haya sido una bendición el culto. Y tengo una pregunta para ustedes en forma de el último coro. Soy yo, soldado de Jesús. Eso es lo que quiero cantar. Tal vez es nuevo a nosotros. Voy a cantar el primero y el coro y luego vamos a repetirlo para que lo tenga en mente. Yo soy soldado de Jesús. Yo soy soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Dios nos coronará, después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Otra vez, yo soy soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, nos coronará, nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion.
Pues hermanos, les invito al culto en esta noche, otra vez a las 7. Que Dios les bendiga a todos.